¿Cuáles son los tres jinetes del apocalipsis del populismo autoritario? Desde luego que es la destrucción de la democracia, la corrupción y la inseguridad. La corrupción se vuelve una bandera justamente del populismo autoritario para acceder al poder, porque de ahí abreva justamente de los errores que en el gobierno otros cometieron para enarbolar una legítima causa que tiene respaldo social y ya en el poder, despacharse con la cuchara grande. Ahora es fácil decirlo, pero llevamos poco más de 6 años en etcétera y distintos otros medios de comunicación puntualizando sobre diferentes actos de corrupción de este gobierno que lleva más de 6 años de manera formal con Andrés Manuel López Obrador y de manera, digamos, fáctica, todavía, aunque ocupa el cargo formal, Claudia Sheinbaum. Los casos de corrupción son incontrovertibles. Incluso buena parte de ellos están asumidos por la Secretaría de la Función Pública o por la Auditoría Superior de la Federación y se encuentran en las más diversas instituciones que también enmarcan la tragedia que ha vivido el país, por ejemplo en salud. El fraude de más de 1,000 millones de pesos monumental en el ISSSTE, el desvío apenas en un año de más de 1,000, seamos precisos, 1,269 millones de pesos en el IMSS. Y todo lo que eso implica, por supuesto, entonces, en la falta de insumos médicos, de medicamentos y de personal. Corrupción es, desde luego, un robo a la nación, a la patria, como les gusta emplear sistemáticamente a los pregoneros del oficialismo y desde luego a la cúspide del mismo. En Pemex, la ordeña, su deuda. ¿Qué decir de Segalmex? De una danza multimillonaria que se ha abordado hasta 4,000 millones de pesos y se ha intentado ajustar por abajo de los 2,200 millones de pesos. Cantidades demenciales, las que tienen que ver con el acto así del robo y también las que tienen que ver con un acto de corrupción como es la ineptitud, la farmaciotota, para regresar al asunto de la salud. Y los más de 2,000 millones y medio de pesos gastados al respecto sin que se provea de manera significativa el medicamento en nuestro país. Y así nos podemos ir palmo a palmo con programas fantasmas o inexistentes, contratos de asignación directa sin competencia alguna, en donde participan amigos de Andrés Manuel López Obrador, sus hijos o los amigos de sus hijos y familiares suyos, que así han dispensado todo un gran panorama de desolación. Y es que todos esos elementos que, por cierto, fueron acompañados con una prevaricación populista negando la corrupción, es decir, ustedes recordarán con su pañuelito o sin él, a Andrés Manuel López Obrador decretando que se acabó el huachicol, decretando que se acabó la corrupción y sin embargo, como una coladera en tiempos de agua, vemos cómo brota el lodazal de todos estos actos consentidos por el gobierno y que además reforzó, porque la falta de transparencia fue y ha sido un distintivo del gobierno desde 2018 hasta la fecha. La desaparición del INAI en ese terreno es la joya de la corona. Entonces, ineptitud, falta de transparencia y desvío de recursos son, digámoslo así, el trípode sobre el que se asienta la corrupción en el país. Y esto que al paso de los días, de las semanas, de los meses, de los años, junto con otros medios de comunicación nosotros hemos informado, se ha convertido ya en un reporte internacional,
que, como les he dicho a ustedes, también se halla o también se basa en los datos oficiales. Por eso se rompe la retahíla propagandista de los autoproclamados defensores de la democracia, en realidad voceros farsantes de la 4T, cuando dicen que son fake news o cuando dicen que medios de comunicación y periodistas como etcétera, pues lo que hacen es formar parte de un conciliábulo o un complot para difuminar la información que sin embargo el gobierno generalmente nunca ofrece, y en consecuencia, claro está, en la acusación que recibimos periodistas y medios para decir que inventamos sobre estos datos que, reitero, esta es la tercera ocasión que lo hago, están soportados con la Secretaría de la Función Pública, están soportados con la Auditoría de la Federación, porque eso es el resultado, digamos uno, el del IMSS que acabo de mencionar, que además tiene con funcionarios con sueldazos de más de 250,000 pesos al mes, y que con eso también se rompe esa valla discursiva que siempre aludió a que nadie debería de ganar más que el presidente, etcétera, etcétera. Todavía está en la memoria todo ese tipo de cosas. Les decía entonces que pues ya hay una resolución al respecto una resolución internacional de la corrupción en nuestro país. Permítanme tomar la nota del periódico El Financiero de este momento, cuando estoy grabando este video, que son las 4 de la tarde con 5 minutos. Dice: AMLO no barrió la corrupción, : México cae a puesto 140 en el índice de transparencia internacional. México terminó el 2024 con 4 años seguidos de haber tenido una calificación de 31 sobre 100, considerando el principal indicador mundial de medición en la corrupción. Hay que, incluso antes de continuar ofreciendo el dato respectivo, recordar que este patrón fue asumido también de manera oficial, es decir, respaldado por Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a que al término de su propia administración México estaría en una mejor posición respecto de los países con mayor grado de corrupción. Y no solo no se mantuvo en los niveles en los que se encontraba, sino que se cayó aún más para ser o para tener que ser mencionado dentro de los países con mayores niveles de corrupción. Casi huelga decirles a ustedes que ese parámetro abarca a la administración pública y no a las actividades de la iniciativa privada. Aquí están los datos, dice la nota. México cayó al puesto 140 tras 2 años de estar en el 126 de 180 países evaluados en el índice de percepción de la corrupción del año 2024, que publicó este martes, sí, el día de hoy, la organización Transparencia Internacional, que dio a la nación su calificación más baja en la historia. Nunca había México estado en un puesto y nunca había recibido una calificación tan baja como la que ha recibido. 26, sí como se oye, 26 sobre 100. México terminó en el último año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador con 4 años seguidos de haber tenido una calificación de 31 sobre 100, lo cual ya de suyo es terrible, considerado que el principal indicador mundial, en el que 0 representa la mayor corrupción y 100 la menor. Imagínense ustedes. En la región, México solo está mejor calificado que Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ahí, a esos países, nosotros le ganamos. Pero con los demás, el que ustedes digan, nos encontramos en los peores niveles de corrupción. Así es que, una vez más, como hemos dicho, ocurre con el populismo autoritario. ¡Pum! Se diluye la demagogia y aparece la realidad que nosotros abordamos no solo como un daño ético y moral, no, como un robo al bolsillo de los mexicanos, y por eso seguiremos nosotros llevando a cabo
nuestra labor, porque eso es etcétera que se le va a hacer. Y yo soy Marco Levario Turcot.